cuanto a los otros medios, la escultura siempre me interesó, naturalmente. En las primeras etapas hice aquellas composiciones de cabezas de ausubo, con clavos de construcción española de Viejo San Juan, maderas encontradas, lavadas, y las componía en esas primeras esculturas. Luego ha habido otras experiencias y finalmente hacia los años 80, empezando el 80, diría yo por ahí o antes, comencé a hacer estos ensamblajes de madera pulidas, maderas muy buenas pues, de Puerto Rico, de teca, caoba, laurel, etcétera, que ya pues las estamos viendo, son a veces muy complejas, otras veces más sencillas, a veces responden hasta un poco al aspecto cubista de la escultura. Y luego he tenido la oportunidad de hacer esculturas en mármol y sobre todo para mí una de las más significativas, que es el bosque en el Jardín Botánico. Esta escultura de concreto y tubos de acero inoxidable, que es la que más me acerca a la escultura del siglo XX, a la escultura contemporánea, un poco dentro de lo cinético, un poco dentro de lo concreto, pues me parece que es una de las más acertadas. En otros medios, pues siempre cultivé el grabado, desde los principios hacía grabado en agua fuerte, luego la serigrafía, que tú sabes que es el medio puertorriqueño por excelencia, por la facilidad de los talleres, además porque se puede dar mucho más color, mucho más rico y más empaste, y desarrollé una serie de serigrafía, casi todas han sido dentro de la tendencia precisamente de la extracción orgánica, aunque luego hacia el 80 y pico, 86, hago otro tipo de experiencia de serigrafía. Otros medios, pues el tapiz, uno como este que se hizo en México, se hicieron varias ediciones, otro el del Scotia Bank, que es un enorme tapiz, que fue una experiencia interesante, se llama el Yunque, y asimismo otro momento importantísimo, yo creo que el momento cumbre en esto de hacer trabajos monumentales, el vitral de Bellas Artes. El vitral de Bellas Artes, pues como las otras piezas, bueno, excepto el tapiz de Scotia Bank, las hice yo mismo, es decir, la pude elaborar desde picar los pedacitos de cristal hasta el montaje en sus paneles de epoxi, hasta el montaje final en las paredes. Eso pues no es necesario que un artista tenga que hacerlo, pero en este caso primero era la necesidad, aquí no había talleres, y segundo pues te da una riqueza en el espíritu de que tú lo pudiste hacer. Este vitral, dentro de las obras así monumentales, me parece que ha sido el de mayor envergadura, naturalmente, y como te decía, pues poderlo haber hecho con mis propias manos. A este le sucedieron otros 9 vitrales en la otra sala del mismo Centro de Bellas Artes. Y son los únicos que hay en este tipo de material en Puerto Rico. Yo siempre he dicho que la inspiración surge con el trabajo. Uno deriva del otro. En la marcha de ir haciendo un cuadro surgen ideas, se va desarrollando el cuadro, coge su camino, y a veces en una misma pintura ya estás pensando en las posibilidades del otro. En cierta medida, la inspiración surge en el trabajo, en el mismo cuadro. Sin embargo, en otras circunstancias, cuando estás en un paisaje frente al mar, en un lugar de rocas, en cualquier parte, te pueden venir ideas de las texturas, de los colores, y otra vez estás pensando en el uso de eso en determinadas pinturas. Nací en el Viejo San Juan, pero como mis padres tenían que viajar por la isla, no me considero de ninguna parte, aunque cuando tenía 10 años, entramos en Río Piedra, donde mi padre iba a ser profesor toda su vida, y pues me considero un natural de Río Piedra. Sin embargo, el hecho de que me quedé encerrado aquí en Puerto Rico, es decir, encerrado saliendo naturalmente a conocer todo lo que está pasando en el mundo, saliendo a todos los museos de Europa, hasta Rusia, Estados Unidos, etc., pero radicado aquí, en Puerto Rico. Y naturalmente, la exuberancia del trópico y del mar alrededor es natural que
nos lleve en algún momento a traducir eso en arte. He hecho paisajes desde lo más abstracto, casi imperceptible, porque es la atmósfera lo que le da el ambiente de paisaje, hasta paisajes más concretos, paisajes realmente figurativos. Anybody has a chance to visit Puerto Rico, I recommend that you get inspired by these paintings and take the chance. It's a wonderful place. Thank you. En la pintura, como en toda arte, si no se hace con toda honestidad, si no se hace con intensidad, si tú no crees en lo que estás haciendo profundamente, pues eso se va a notar, no vas a tener ningún éxito. Éxito me refiero a comunicación con el país, con el público, a comunicación contigo mismo. Y por eso yo decía que el arte es afectividad y comunicación. Entonces cuando lo haces con toda certeza de que estás haciendo lo que te corresponde, pues el resultado es óptimo. El pintor es el individuo más cabeciduro, testarudo, como dicen, y no le importa que el mundo se derrumbe ni que siga otros cursos, sigue haciendo su cosa. Claro que hay que tener en cuenta lo de la comunicación, ¿no? Tampoco va a llegar el punto en que uno se desvincule totalmente de la comunidad, además de que no es posible. Pero también hay que pensar que el público sigue al arte. Muchas veces un artista, después que llega a una cierta posición, o si tiene un gran don, un gran talento, el público le va a seguir, tarde o temprano. La razón de que se parece en algo la obra, ¿sí o no? Se parecerá, pero ¿cómo tú defines que se parece? Y tiene muchas de esas vivencias que ocurrieron durante el proceso creativo. Siempre va a pasar, con todos los artistas, con todo el mundo, con todo el que hace algo. Lo que se produce sale de lo íntimo, del interior. Yo creo que eso es una de las condiciones de un artista. Lo que yo hago no lo pudo haber hecho nadie más que yo. Es la unicidad lo que Y le da entonces valor a eso. El artista igual está conviviendo en una sociedad. Y la crítica en el sentido de que te puede orientar o desorientar al público, pues a uno le preocupa. Y entonces no puede dejar de sentirte mal si ves que la interpretación de un crítico particular estaba completamente desacertada. Y eso afecta. Que haga cambiar a uno de estilo o de forma, no, eso en absoluto. Cuando uno está convencido de lo que está haciendo, pues cada uno que diga lo que le parezca, pero no te va a desviar de la verdad. Tenemos un desarrollo entonces de 3 décadas realmente, del 60, el 70, el 80, ya estamos en la 4ª década y cada vez hay más y más artistas. Es decir, a pesar de que el mercado ha tenido sus altas y sus bajas, y generalmente no es un mercado internacional definitivamente, y tampoco hay un mercado local sólido que pueda apoyar pues el desarrollo de artistas y la proliferación de galerías. A veces no hay ni siquiera un programa de gobierno que auspicie las artes plásticas en su dimensión, digamos, de exponer afuera o de traer exposiciones internacionales, que eso daría un ambiente mucho más saludable. Dentro de todas esas circunstancias, sin embargo, nos encontramos con más y más y más, y docenas y docenas y docenas de artistas que siguen trabajando, que siguen produciendo, y eso es extraordinario. Hay artistas que tienen esa capacidad, que son geniales en cuanto a que pueden continuar por años y años haciendo lo mismo con sus pequeñas variaciones. Hay otros que les interesa el cambio,
que la esencia de la pintura de ellos es el cambio. A mí me gusta más el cambio, y entonces cambio cada vez, de vez en cuando, con una libertad absoluta. Y a veces puede venir desde lo que te digo, del mundo de interiores, del mundo del cuarto, del mundo de la cocina, el mundo del pequeño paisaje, y luego ir a la otra cosa mayor que es el cosmos, ¿no? Sería como una apertura de la conciencia, como una apertura del intelecto a otras soluciones. Te voy a decir sinceramente, desde que empecé profesionalmente, ¿no?, que ya se convirtió en un hábito, porque esto, como la literatura, como la música, pues ya se convierte en un hábito, no he dejado de pintar, no he dejado de pintar. Y habrá etapas en que estás 2 meses, poco probable, pero sin coger los pinceles o las gubias, lo que sea, para trabajar, pero estás pensando en lo que vas a hacer. Siempre está el proyecto del futuro. Y a veces no sabes lo que vas a hacer, pero te estás preparando y preparando el terreno, preparándose uno espiritualmente, hasta que un buen día empezaste y surgió otra cosa, y eso es maravilloso, la verdad es que eso es buenísimo.